Presento un cordial saludo, doctora Ángela, muy amable por esta oportunidad, pero sobre todo por todo lo que hacen en favor de la paz. Igualmente al doctor Alirio Uribe, al doctor Iván Cepeda, a cada uno de ustedes, representantes de organizaciones, de la academia, autoridades locales, alcaldes, y a quienes nos brindan esta posibilidad de diálogo sobre la tarea que adelantamos en la Unidad para las Víctimas y, desde luego, acerca de cuál es el papel que debemos desempeñar en este momento histórico y en esta coyuntura tan importante para el país. Yo he dicho que para la unidad, para las víctimas, el tema de la paz se convierte casi en algo misional, es un imperativo moral, ético. Si queremos hablar de reparación de víctimas, lo primero que hay que lograr, desde luego, es que no haya más víctimas, y la única garantía de no repetición, pues, es la terminación del conflicto. Y en ese entendido, nuestro accionar tiene mucho que ver con esta coyuntura que estamos viviendo, esta circunstancia histórica, pero también tiene que ver con la tarea que se ha venido desarrollando en la corta historia de la entidad. Estamos hablando de una entidad que apenas tiene 5 años, porque debo decir que hace muy poco tiempo los debates eran si había conflicto o no, y hoy pues no solamente tenemos ese reconocimiento, porque es que al no haber conflicto pues no había víctimas tampoco, y eso desde luego ha sido un cambio muy importante, que se haya aprobado aquí en el Congreso una ley y unos decretos ley basados precisamente en las mismas facultades por parte del Gobierno Nacional, que no solamente reconoció el conflicto, sino que además de ello creó una normatividad y creó una institucionalidad para atenderlo. Y esa circunstancia reciente se convierte ahora en una muy importante posibilidad de construcción de paz desde esa institucionalidad, desde esa legislación, en el entendido, como se ha establecido en los acuerdos de La Habana, que las víctimas están y deben estar y deben continuar en el centro de la solución del conflicto. Por tanto, nuestro accionar se convierte en una acción permanente de construcción de paz. Cada que se atiende, se repara a una víctima, se está avanzando en construcción de paz. Y la tarea, para poderla adelantar, pues requiere de un esfuerzo gigantesco. Si nosotros comparamos lo que hasta ahora se ha hecho con lo que se ha hecho en otros países, es indudable que el esfuerzo colombiano es de una magnitud muy importante. Estamos hablando de una indemnización administrativa a más de 600.000 víctimas. Estamos hablando de una ayuda humanitaria que se ha venido dando a lo largo y ancho del territorio y que ha cobijado a más de 2 millones de víctimas. Pero si la comparamos con nuestras necesidades en Colombia, pues estamos todavía con una enorme tarea por delante. Entonces, esos dos contextos es muy importante tenerlos presentes, no solo porque dimensiona la realidad de nuestro problema, la magnitud de afectación por un conflicto no solamente demasiado extenso, sino también muy degradado y que ha afectado a la población civil en todos los territorios, y que donde no ha habido esa afectación, pues allí han llegado las víctimas buscando una oportunidad de no seguir afectados, y por ello la tarea que tenemos que adelantar pues es no solamente descomunal y muy grande, sino muy pertinente en estos momentos de paz
y la paz se construye precisamente pues, con la atención y con la reparación a las víctimas desde los territorios. Y la aprobación de la ley 1448, de esa institucionalidad, de los decretos étnicos, que son hermanos de la ley y que requieren también un impulso extra, porque esa mirada étnica, y son 3 decretos ley para los pueblos indígenas, para los pueblos afros y para el pueblo rom, pues debe no solamente en estos momentos que tiene un enfoque especial la reparación colectiva, deben fortalecerse, sino que es a través de ellos que podemos generar una intervención con mayor fortaleza en estas comunidades que han sido duramente golpeadas. Precisamente el día de ayer, doctor Ángel estaba en el Chocó y una de las observaciones que allí nos hacían era la necesidad de la ayuda psicosocial que tiene que ir de la mano con la reparación individual, con la reparación colectiva, pero que hace parte de esa reparación integral, que es el concepto. Y esto desde luego lo expreso y lo ratifico como víctima también, y viendo la necesidad que hay de avanzar más en este campo, de fortalecer, de manera que se convierte en una de las prioridades en esta coyuntura que estamos viviendo, y que al lado del fortalecimiento de la reparación colectiva, pues nos señala un camino que es el de poder reconstruir ese tejido social como parte de los ejercicios de reconciliación, que es un mandato también de la ley para las víctimas y por tanto de construcción de paz. A partir de las preguntas que nos plantearon en la invitación a esta importante audiencia, sobre cuáles son los supuestos para la construcción de una paz sostenible, yo diría que el primero de ellos, que lo mencionaba, es precisamente el del reconocimiento del conflicto y por tanto la atención a los daños causados. Tarea no sencilla, de alguna manera es intentar reparar lo irreparable, pero es fundamental que no solamente el gobierno, sino la sociedad en su conjunto acoja y entienda que la población afectada por el conflicto, la población víctima, no es un cuerpo extraño en la sociedad, es la sociedad misma, y que autoridades locales y nacionales tengamos también muy claro cómo se requiere de una acción conjunta para lograr esa atención al daño causado, y que no solamente sea una política y unas acciones que se hagan desde la Unidad para las Víctimas, sino sea la acción integral del Estado y de la sociedad en su conjunto, con cooperación internacional también, desde luego, con la sociedad civil, con el sector privado y desde luego con el esfuerzo primordial de los distintos niveles de gobierno, que se logre dar esa oferta del Estado a la población víctima y con el enfoque diferencial y territorial que requiere. Esta construcción de la paz sostenible pasa desde luego también por el proceso que se está adelantando, el proceso de paz, las condiciones de seguridad que tienen que existir para poder hablar de retornos, para poder hablar de reubicaciones. Son temas que están allí intrínsecos y que cuando la ley nos ordena trabajar en la posibilidad de los retornos, hay factores que no podemos desconocer. Uno de ellos, desde luego, el de la seguridad, pero el fundamental, el más importante de todos, es el de la voluntariedad, que no se convierta un retorno en otro desplazamiento, porque el conflicto ha sido tan largo y la
expulsión de los territorios también ha tenido un transcurrir en el tiempo de tal manera que hoy muchas familias tienen ya su proyecto de vida en los sitios donde están hoy y el retorno no necesariamente es una opción, donde la sea es la ideal, pero a partir de la voluntariedad y la otra acción en reubicación o en permanencia y por tanto en formalización de los espacios donde está la población víctima hoy se convierte en un imperativo para lograrlo y además de ello es fundamental la articulación de esta política en los distintos niveles de gobierno. El SNARIF o el Sistema de Atención Integral a la Reparación de Víctimas tiene en el orden nacional 53 entidades. Ustedes conocen muy bien cómo es de complejo articular el gobierno, articular 53 entidades y a ellas sumarle 32 gobernaciones y 1.100 y tanto municipios, pues se convierte en una tarea que de por sí sola es muy compleja, pero que sin la cual no sería posible hacer una verdadera política de atención a víctimas. Ese es uno de los grandes retos que tenemos y que en la medida de que los actuales mandatarios fueron elegidos ya con conocimiento pleno de la ley de víctimas y de sus responsabilidades, al igual que las responsabilidades de la nación, pues se genera un sistema y un espacio mucho más propicio que el que tuvieron los mandatarios anteriores, donde la ley estaba recién aprobada y donde no se alcanzaron en muchos departamentos y municipios a incluir los planes de atención a la población víctima en esos planes de desarrollo, en los planes de acción territorial, circunstancia que hoy sí tiene una mucho mayor relevancia y mayor pertinencia y que se convierten en unos grandes aliados, entendiendo desde luego las limitaciones presupuestales, porque la ley asignó responsabilidades, pero no asignó recursos, y yo no olvido que hace muy poco estaba el gobernador diciendo esto mismo, y lo reitero hoy acá, pero que en el entendido de que cada acción, cada programa que adelante un municipio o un departamento puede y debe tener el componente de atención a población víctima, eso no implicaría unos recursos adicionales, pero sí implicaría que ese enfoque a una parte de la población que, como dije, no es un cuerpo extraño, sino hace parte de la misma sociedad, pues no se ha desatendido, porque esa estigmatización que a veces se genera por ser víctima, pues no tiene ningún sentido, toda vez que se trata de una población de 8 millones de compatriotas, que es todo un país, y que nos muestra es la afectación que hay. Ayer en el Chocó las cifras nos dan el 54% de la población es víctima. Entonces pensar en que las víctimas es como un tema allá de la unidad y no de un alcalde o de un gobernador no tiene razón de ser, pero desde luego esa subsidiariedad y esa complementariedad es a partir de las políticas que en el orden nacional nosotros debemos adelantar, y como coordinadores del sistema SNARIF, la Unidad para las Víctimas tiene una altísima responsabilidad. Los pilares de la Ley de Víctimas, pues desde luego estamos hablando de la reparación individual y de la reparación colectiva. No es posible una atención y una reconstrucción del tejido social sin hablar de reparación colectiva. Tenemos un registro de más de 1.900 masacres en Colombia. Eso es una cifra aterradora que da a uno escalofrío solo mencionarla. Ahora, la afectación que eso produce, no solamente en quien es víctima directa, sino en el conjunto de la sociedad, y continuas revictimizaciones, porque desafortunadamente, con una victimización que se produzca, ya hay una grave afectación, pero es muchas veces repetida, y entonces ese proceso termina afectando a toda la colectividad
y de ahí la importancia y la pertinencia en estos momentos como reconstrucción de tejido social. Lo más parecido a construcción de paz es esa reparación colectiva en la cual queremos hacer mucho énfasis. Otro de los pilares pues es el mecanismo y los mecanismos de participación de las víctimas en las decisiones de generar políticas, acciones, para poder hacer ese proceso de reconstrucción del tejido de la sociedad. Y en mecanismos de participación viene también un gran reto, y es que en el punto 5 de La Habana, que inicia todo sobre la base de la verdad, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, esa verdad es ¿para quién? Para la sociedad toda, pero de manera especial para las víctimas. Y entonces los mecanismos de participación en todo lo que viene con estos acuerdos, Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, los esquemas del sistema de justicia transicional, de la Jurisdicción Especial para la Paz, todos ellos tienen el componente víctima y por tanto tienen el componente de la participación de las víctimas. Entonces, más allá de lo misional que tenemos hoy, se abre ese gran reto también para la unidad para las víctimas, y a partir de los mecanismos de participación que hay hoy, fortaleciéndolos mucho más, pues vamos a poder cumplir con ese desafío, y ese es el otro pilar fundamental en materia de las víctimas. Y para que todo esto sea posible, la reparación individual, la colectiva, la participación, pues tiene que haber ese engranaje que se convierte en el tercer pilar del trabajo articulado, tarea como todas las de la unidad, nada sencilla, pero sin lo cual pues no habría esa atención. Los retos estratégicos que esto conlleva, pues es poder llegar a superar esas condiciones de carencia, superar esa vulnerabilidad, llegar por lo menos al mismo punto donde se estaba antes de la afectación, y superar el estado de cosas inconstitucionales, de manera especial en lo declarado para la población en condición de desplazamiento. Y aquí quiero hacer una precisión que creo que es pertinente y muy importante. Nosotros hemos recibido el año inmediatamente anterior 200.000 tutelas que surgen de 1.100.000 derechos de petición. Y entonces, ante el mandato de una tutela, que es una orden judicial, pues desde luego hay que dar esa respuesta. Pero si estamos hablando de 200.000 tutelas, entonces la tutela se convirtió prácticamente en el único elemento de priorización, y eso no es aceptable, porque el criterio de priorización tiene que ser la condición de vulnerabilidad de la víctima, y quien es más vulnerable no tiene la opción de una tutela, entonces está quedando por fuera. Y en un ejemplo gráfico es como si uno estuviera haciendo una fila y cuando estuviera muy cerca de la ventanilla, vía tutela fueran entrando otras personas que impiden que uno llegue a tener ese acceso. Cuando se concede una tutela, se concede porque hay un derecho. El juez que toma la decisión la toma con base en el criterio de la persona que está reclamando su derecho, y lo tiene ese derecho, y el juez, por tanto, está obrando en derecho. Lo que sucede es que el juez está mirando a esa persona, pero no tiene el universo de los 8 millones de víctimas. Entonces no tiene la posibilidad real de definir en qué orden, porque es imposible para cualquier Estado atender 8 millones de víctimas en un día. Entonces no puede determinar, porque no tiene los elementos de esas condiciones de vulnerabilidad que puede tener otra víctima. Y le hemos planteado a la Corte Constitucional que nos permita en un plan de trabajo, a partir de una gerencia estratégica, poder atender tanto a quienes están poniendo tutelas como a quienes no lo pueden hacer porque su vulnerabilidad es tal que no tienen acceso a ello,
que puedan ser atendidas también sin que eso implique una sanción por el orden en que se establezca. Porque además es un ejercicio, el de pagar vía tutelas, que no implica el mejor criterio, pero además es demasiado costoso. Debo decir que para poder atender 200.000 tutelas, pues se requiere un ejército de personas dedicado a ello y sale demasiado costoso. Según un estudio de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, para pagar 100 pesos la unidad por esta vía, se gasta 168. Y eso no es lo más grave. La víctima, que ha tenido que recurrir a un abogado o a un grupo de intermediarios, tampoco recibe los 100 pesos. Yéndole bien recibe 80. Entonces estamos pagando 160 para que reciban 80. Eso lo que significa es que ese mecanismo, que es excepcional y que es la defendemos todos los colombianos, todas las colombianas, la gran conquista de los mecanismos para hacer que el Estado funcione, pero que es un mecanismo de excepción. En este caso ya no sé, pues si estamos hablando de 200.000 tutelas, pues no es una excepción. En este año vamos en 125.000 y además de ello, pues no es eficiente, no es justo y por tanto amerita no repensar la tutela, amerita repensar los mecanismos para que la unidad tenga una capacidad de respuesta sin que haya necesidad de poner la tutela, sin que haya necesidad de recurrir a ese mecanismo excepcional. Entonces estamos trabajando en ese tema. Tenemos que seguir, por tanto, avanzando en este tema de reparaciones individuales y colectivas y tenemos que llegar a un fortalecimiento de la territorialidad. Hay que desconcentrar funciones, hay que descentralizar otras. El plan de desarrollo aprobado aquí en el Congreso así lo permite y creo que el tema de víctimas, por las particularidades que hay, y más si estamos hablando de paz territorial, pues debemos ser consecuentes con ello y lograr que ciertas acciones en donde estén instaladas las capacidades y la misma unidad las provea, desde luego, pueda atenderse desde los territorios con mayor eficiencia para que no haya la necesidad de poner la tutela. Finalmente, insistir en que pues, la unidad es una unidad con una presencia en los territorios importante. Tenemos 20 territoriales y esas territoriales tienen a su vez unas subsedes, pero por la magnitud de lo que estamos hablando, pues no es óptimo el servicio. Estamos haciendo un esfuerzo con la creación de unos centros integrales para la atención a la población víctima, que en un solo sitio esté toda la oferta del Estado, desde toda la ruta, desde el Ministerio Público que recibe la declaración, que esté tierras, que esté vivienda, que esté el SENA, que esté agricultura, y que esté, claro, coordinado la unidad, pero articulado con las autoridades territoriales, todo ello orientado a mejorar las condiciones de servicio y destacar como adicional a ello, pues estamos adelantando proyectos de inversión, cofinanciando, cuyo propósito es ayudar a la construcción de una paz sostenible. En este momento se está discutiendo en el Congreso ya el tema del presupuesto para 2017. La unidad pues tiene allí prevista una inversión de 1.18 billones, pero yo sí quiero terminar con nuestra reflexión, y es que el presupuesto para las víctimas no puede ser en el año 17 el 2016 más el IPC, sino el 2016 más el PAZ. Muchas gracias.